también, y ahora la doctora San Germano. Sí. Sí. Un gusto y conocerlos, encantada. Recién entrábamos, así que. Les aclaro algo, la doctora, sigan las clases de la doctora, es muy buena, y les recomiendo, sobre el tema que estamos viendo, la clase de contabilidad que grabó, que seguramente va a estar en la página, si no está ahora, prontamente estará. ¿Sí? O sea, más allá de lo que podamos ver hoy y que mañana van a seguir viendo con la doctora, recomendable que sigan, que escuchen esa clase. ¿Mm? Bueno. Hoy subo el resto de la unidad, creo que es la 2, que están viendo empresa, ¿no? Hoy ya les subo toda completa para que la tengan, así mañana podemos hacer una actividad también. Sí, señores. ¿Cuántos somos hoy? A ver. 42, creo. 48. Profe, Empezamos estoy viendo con... si me pueden aceptar porque estoy en la compu y no me deja entrar en la compu. A ver, No tengo a nadie. Yo no, estás vos, Edu, como... Estoy en eso. No tengo a nadie yo. Estoy admitiendo 7 personas más. En eso estoy. Maravilloso. Ahí justo me la permitió, gracias. Gusto y por favor avísenme cuando no pueden, así me fijo. Seguimos admitiendo. Bueno, a ver. No sé si quiere decir algo usted, doctora. Largamos. No, no sé si te estás habilitado vos para grabar. Yes. Porque Yes. te pude ser como hospedador. Sí. Que es guardarla en la nube, así después la puedo ir subiendo. Sí, eso hice la semana pasada, ¿eh? Bien, bueno, así las voy Para no bajando. cometer el error de otro cuatrimestre. Perfecto. O el horror de otro cuatrimestre. Sigo admitiendo gente. Bueno, muy bien. Hoy también, como la clase pasada, vamos a terminar, calculen 8 menos 20, por ahí 8 menos cuarto, ¿sí? Estoy poniendo a grabar. Un segundo. Un minuto. El que se está trabando la máquina ahora es a mí. Con esta, en realidad les comento, ya que vamos a compartir un tema casero. Mis amigos de Microsoft son todos muy amigos porque cada tanto me actualizan la computadora. Yo no puedo evitar que la actualicen, ¿sí? Y no sé con la última actualización qué cosa han incorporado, que de repente aparece el tiempo, aparecen las noticias solas, yo no aprieto nada, aparece todo solo, y eso traba la computadora. Estoy desde hace una semana tratando de sacarlo, pero no me deja. Esas cosas, yo no sé si ustedes les han visto que en realidad una de las cosas que suele suceder es que las actualizaciones son automáticas y uno no las puede evitar. Antes yo las podía evitar, ahora parece que no. Ahí está. Me aparecen las noticias, cuánto vale el dólar blue y todas esas cosas que yo no tengo intenciones de ver. Un tema interesante para tratar Sí, tal cual. con consumo, la obsolescencia programada. Bueno, porque nos obligan a tener actualizadas las computadoras cada vez más rápidas, de esa forma. No solo eso, el problema es que te actualizan la computadora y te van sonando el disco, la velocidad de la memoria.
eso hace que la computadora cada vez se ponga más lenta, y al ponerse más lenta, uno, en definitiva, tenga que cambiarla más rápido, y la verdad no está bueno, ¿sí? Bueno, voy a poner a grabar. En consecuencia, ¿en qué termina uno? Un minuto, record to the cloud. Bueno, Recording in progress. Perfecto, estamos grabando. ¿Qué termina uno? Que viva la versión antigua de Windows y usar una computadora que no me permita, es decir, que no me obligue a hacer actualizaciones, que yo las pueda detener, ¿sí? Como en las películas, el otro día me acordaba de las películas de ciencia ficción, donde hay computadoras que están separadas de todo y entonces los espías no pueden acceder a los datos y la información. Bueno, terminamos en eso. Bueno, luego de todo este comentario, si quieren, anecdótico y falto de, digamos, de nivel universitario, vamos a empezar con la contabilidad. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Qué tienen anotado? Hoy vamos a empezar con los registros indispensables, con el ¡Qué 322. momento! Maravilloso. Bueno. Estábamos justo en el PowerPoint sobre el debe y el haber, había un cuadrito. Ah, porque estábamos explicando la doble partida, si mi memoria no me falla. Bueno, nos vamos al PowerPoint, vamos a compartir pantalla. PowerPoint, ¿dónde estás? Aquí estoy, muy bien. Ahí está. Avísenme cuando se vea. Ahí se ve. Calculo. Maravilloso. Bueno, un minutilio. Ahí está. Pongo todo en condiciones para que nadie me interrumpa. Y sigo admitiendo alumnos. Muy bien. Vamos a los... Siguen apareciendo alumnos. Ah, la pelota, perdón, ¿eh? Porque estaba mal publicado el link, por eso. Ahora, como está bien, por Lo eso se están agregando, pobre. Sí, sé. profe, mandaron lo un link sé. al grupo y estaba re mal y por suerte yo entré rápido al campus porque si no, no ¿Por voy a qué poder. son tan malos que lo remarcan así? Ya está, ya me dijeron. Listo. Peor fue los que entramos a mediación, peor fue los que entramos al curso de mediación. Sí, Yo- me imagino. No quiero ahondar demasiado en eso, pero me imagino, sí, que entraron a otro curso, sí. Entiendo que debe haber pasado eso. Pero bueno, ya estamos acá, estamos en casa, estamos en esta reunión hermosa donde vamos a ver contabilidad. Bueno, a ver. Vamos a... Cuando volvamos a las presenciales totales, yo voy a extrañar estas cosas. Quiero volver a las presenciales, claro. Pero estas cosas se van a extrañar. Bueno, hablamos de las partidas. Yo lo que creo que les había explicado, era que el código, si bien no lo dice expresamente, no dice partida doble, sí establece que se debe llevar partida doble. ¿Dónde aparece eso? Si se van al 321, les dicen que la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. ¿Sí? Si se fijan, acá está. El 321 lo están viendo ahí. Los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Y eso es partida doble. El micrófono, por favor. Y Va a romper toda la calle ese camión. Ramiro, Bien. tu micrófono. Disculpe, doctora. Yo voy a aclarar algo para que lo tengan presente. El día del examen, entiendo que va a ser presencial, y esto no es una amenaza. Pero yo ese día me transformo y soy malo, serio
y malo. ¿Sí? Así que no vayan juntando puntos con los micrófonos abiertos y todo eso, porque es terrible. Puede pasar, ¿vieron? Bueno, sigo. Vamos a las partidas. Creo que lo había explicado la partida simple, ¿se acuerdan? Y les dije, olvídense de la mixta, es un lío bárbaro, no se entiende nada, listo. Nos vamos a la partida doble, que es la que en definitiva usamos. Y lo que había explicado en este cuadro era lo que había explicado en este cuadro era, fíjense, a todo debe le corresponde un haber. ¿Sí? Entonces, de esta forma se tiene que reflejar la contabilidad. Vamos a el sistema, la cuenta, un debe, un haber. Compré zapatos, pagué 20 pesos. Los zapatos, creo que el ejemplo que di es ese. Los zapatos valen tanto, ¿sí? Y acá tenían un ejemplo de partida doble. Si no me equivoco, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Compras por 7 millones, en el haber, proveedores, 7 millones, y se balancea este sistema. Esto es lo que dice el código que tenemos que llevar. ¿Y dónde lo dice? Como les dije recién, en el 321. Por más que no habla de partida doble, dice eso, ¿sí? Y seguimos bajando, just a second. Vamos al 321. Justamente ese es lo que les decía recién. Y vamos ahora sí a los registros indispensables. Y creo haber aclarado, y si no lo vuelvo a decir, si lo aclaré, y si no lo digo por primera vez, ustedes, mis futuros colegas, no tienen que salir de la facultad con la deformación profesional que tengo yo. ¿Cuál es la deformación profesional? Decir libros. Ustedes tienen que aprender a distinguir entre libros y registros. ¿Sí? Acuérdense que registrar es ordenar una serie de datos. El registro, por ejemplo, el registro diario, es determinados datos que yo tengo, los ordeno de una manera tal que a mí me permita ver cuáles son las operaciones diarias, tanto compras como ventas, ingresos y egresos. Eso es un registro diario. En cambio, cuando hablamos de un libro, lo que estamos haciendo es marcar dónde voy a anotar esos registros. Y, como les gusta decir a los contadores, dónde voy a asentar, dónde voy a hacer los asientos contables. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde voy a hacer los asientos contables? ¿Dónde voy a anotar esos registros? Tengo dos alternativas para la ley. Uno puede ser un sustrato material, que es el libro. El otro puede ser un sustrato o medio electrónico. O sea que yo los registros los puedo llevar a través de medios electrónicos. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Con la doctora San Germano mañana van a ver más detalles sobre esto, ¿sí? Pero creo haberles dicho que en el 329 se marca que todos los registros pueden ser llevados por medios electrónicos, menos El libro mayor. no, señor. Del mayor creo que hablamos, Inventario y pero balance. el de inventario y balances. El mayor, si mi memoria no me traiciona, hablamos del mayor la semana pasada, ¿verdad? Sí, ¿O no? Sí, pero acuérdense que el libro de mayor no es un registro contable. ¿Sí? En definitiva, es anexo, o es la documentación anexa, que sirve, por ejemplo, para confeccionar un estado contable.
¿Se comprende lo que digo? El libro de mayor, normalmente lo que tiene es, o desarrolla, es la cuenta de un cliente, por ejemplo, o de un proveedor. Pero siempre va sobre una persona. Entonces, me sirve como anexo, como información complementaria. Ese no se lleva o no se va a incorporar a los registros que dice el código acá. ¿Sí? A ver, la ley habla de registros indispensables. Diario, inventario y balances, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y los que en forma especial imponen este código u otras leyes. Entonces, partamos del diario. El diario, el libro diario, que está definido en el artículo 320, el libro, el registro diario. ¿Ven? Esa es la deformación profesional. Yo digo libro, cuando en realidad es registro. Bueno, el registro diario está descrito en el 327. ¿Y qué les dice? En el diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros por periodos no superiores al mes. Acuérdense que por más que ustedes hagan anotaciones por periodos no superiores al mes, siempre tienen que mantener un principio, que es el que está en el 321, de modo que se permita la individualización de las operaciones. Es decir, por más que hagan pongan un dato general, mensual, tiene que quedar, de alguna manera, la constancia de cómo llegar a cada operación en particular. Cómo poder individualizar cada operación. Esto es muy importante. Lo van a ver mañana con la prueba con la doctora San Germano. Porque cuando ustedes vayan a un litigio, ¿sí?, no van a ir a un registro global donde no pueden identificar el origen de esas sumas. Es decir, puede ser que entren en el resumido mensual, pero tiene que haber algo que identifique la composición de ese mensual, de ese promedio mensual. ¿Se entendió? Ok. Sí, profe. Después, está lo que llamamos, un minuto que quiero ver. Bueno, este es el que venimos a hablar, ¿sí? Cuando hablamos de indispensables, tenemos una clasificación doctrinaria, ¿sí? El diario, inventario y balance son los llamados indispensables propiamente dichos, los que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. En realidad son libros auxiliares de los que están arriba, del inventario y balance y del diario. ¿Sí? Dependiendo de la magnitud de la empresa, yo puedo llevar otros registros que me sirven como auxiliares de los que son indispensables propiamente dichos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿O soy yo o alguien está grabando? Chan. Escuché un recording in progress. A ver. Yo también lo escuché. sí, acá Doctor, se escuchó. pasa que a veces cuando uno entra, se empieza a grabar la sesión de Zoom porque usted ya la está grabando. Entonces cuando uno Sí, hace entra, rato. aparece. Cuando uno recién inicia la sesión, con usted Sí. aparece que está grabando. Entonces sale ese recording in progress. Bueno, Es lo el importante aviso es que que esté le da el que grabado. ingresa. Lo Claro, Zoom importante te es que pone esté,
como un aviso para que pongas entendido de que están grabando la que se sesión. está grabando. Bueno, está Ahí, bien. como Yo tiene estoy el mirando, micrófono prendido. está bien, yo estoy mirando el cuadro, con lo cual no veo si está grabando. Ustedes ven que está grabando, ¿no? Seguimos grabando. Sí, doctor. Sí. Probando, Sí, sí. 1, 2, 3, estamos bárbaros. Genial. Bueno, maravilloso. Sigamos entonces. Lo que yo les decía es, fíjense, esta clasificación les puede servir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de indispensables propiamente dichos, son esos inventario, balances y diarios. Ahora, les decía, los auxiliares, los libros que se adicionan a estos otros, ¿sí? Son los que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. El clásico ejemplo que se da es, si yo quiero, o si necesito por la magnitud, además del libro diario, genero otro libro, otro registro, perdón, además del registro diario, genero otro registro que se llama caja. O sea que ese registro en realidad va a tratar uno de los temas del registro diario. Y después se volcará todo al diario. ¿Sí? En realidad, acuérdense que la clave siempre está en la información. Entonces, los que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, lo que se busca es que tengamos una información que pueda ser entendida. ¿Sí? Después, los impuestos en forma especial por el código y otras leyes. Y acá yo siempre doy un ejemplo, como registros. Cuando estudien la ley de sociedades, la ley general de sociedades, van a ver que tiene una sección de contabilidad donde impone que las sociedades lleven dos estados contables. Uno es el balance y el otro es el estado de resultados. ¿Sí? Y estos estados contables, anótense el artículo 326, que dice que al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria, debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial, ese es el balance, un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. ¿Me van comprendiendo? Perdón, doctor, ¿esto qué vendría a ser lo que tiene que anotar como ganancias, pérdidas y ese tipo de cosas? Ahora vamos a ver qué es un balance y qué es un estado de resultados con gráficos. Gracias. ¿Sí? Bien, ya llego y la idea de la clase de hoy es que vean esto. ¿Mm? Entonces, en el caso, una cosa que estaba, esto no lo hablé con ustedes, lo hablé en otra clase, pero es importante también que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes, yo el otro día les comentaba, ¿quiénes son los que deben llevar contabilidad sí o sí? No importa si es empresa o no es empresa. ¿Quiénes eran? Las personas jurídicas privadas, los titulares de un establecimiento. No, espere. A la Aunque acción no actividad fueran económica. empresa, aunque no sean empresa, las personas jurídicas privadas, aunque no sean titulares de una empresa, sí o sí tienen que llevar contabilidad. Cuando hablamos de titulares de una empresa de actividad económica organizada, es decir, una persona jurídica puede ser titular de una empresa. ¿Sí? Pero en realidad, si ustedes se ponen a analizar más en profundidad este artículo, el 320, lo que se van a dar cuenta es que la situación de duda no se plantea en las personas jurídicas porque ellas siempre tienen que llevar contabilidad. Se plantean las personas humanas. En las personas humanas tenemos que verificar si esa persona es titular. Please el micrófono. Tenemos que verificar Carmen. si esa persona es o no. A ver, voy a tener que salir de la compartida. Mute, profe, mute. Sí, pero
Voy a salir un minuto y voy a mutear. Deme un segundo. Un segundo, a ver, ¿quién es? ¿Fernández Castro? No, Carmen, sí. ¿Es ella? Sí, doctor. Sí, profe. Sí. Se fue, Carmen. Muy bien. Ahí está. Parece que estamos bien ahora. Ok, listo. Se asustó Fernández Castro cuando la mencioné. Bueno, les decía, vamos a compartir de nuevo pantalla. Les decía, si ustedes tienen que hacer una regla mnemotécnica a partir de lo que dice el artículo 320, las personas jurídicas privadas siempre tienen que llevar contabilidad. No importa si son titulares de una empresa o no. Siempre llevan. Donde van a tener la eventual duda es en las personas humanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver si esa persona humana es titular de una empresa o establecimiento. ¿Me siguen lo que dije? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, Entonces, cuando hablamos de del artículo 326, ¿sí? Les dice, al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria, ok, entonces, al cierre del ejercicio, las personas jurídicas privadas, seguro. Ahora, las personas humanas, si son titulares de una empresa o establecimiento, también. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se sí, entendió. doctor. Ok, ahora, los estados contables son dos. El estado de resultados y el balance, que son los que vamos a ver. Y acuérdense que en la ley de sociedades, para las sociedades son obligatorios. Ahí no discutimos si es carga o no es carga, no, son obligatorios. ¿Sí? Bueno. Ese grupo entraría dentro de los impuestos en forma especial por el código u otras leyes. ¿Me puede repetir Acá, los que son obligatorios que dijo recién? No llegué a en anotar. el caso de las sociedades, ¿sí? Son obligatorios como dice acá el código, el estado de situación patrimonial, que es el balance, y el estado de resultados. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Sociedades se indica que deben llevar esos estados contables. Ahora, ¿dónde van a sentar esos estados contables? Es decir, ¿dónde los van a anotar? En el registro de inventarios y balances. ¿Sí? Sí, gracias. Ahí lo tienen que cargar. Acá tienen una definición, o varias definiciones, de lo que es un diario, lo que es un inventario, ¿sí? Un poco es un adelanto de lo que yo ya les dije, el 327, cuando hablábamos del diario. El inventario, fíjense que es la descripción de cada uno de los elementos del activo y del pasivo, ¿sí? Tengo 4 lápices, 5 borradores, eso es un inventario. Sigo. Bueno, esto lo vemos después. Denme un segundo. Después lo vemos. No, lo vamos a ver ahora. O después se va a complicar. Vamos a verlo ahora. Acá lo que tienen... Vamos a seguir el PowerPoint. Acá lo que tienen es una especie de pequeño resumen de las formalidades que hacen, el título es que hacen a la fe de las registraciones, es decir,
Si yo cumplo con estas formalidades, que están marcadas acá como una especie de resumen, esa registración, digamos que en determinadas situaciones, no en todas, en determinadas situaciones puede valer como prueba a favor del que lo alega, al favor, en definitiva, del que está haciendo las registraciones. Y acuérdense, en determinadas situaciones, no en todas, que esto un poco lo van a desarrollar con la doctora la clase que viene, mañana. ¿Mm? Ahora, esto es un resumen, vamos a desarrollarlo. Fíjense, acá estamos en el 324, ¿sí? Y yo les puse en el 324 inalterabilidad. Acuérdense que estoy hablando de registraciones, no de libros. En el 324, justamente, que sean inalterables, ¿sí? Fíjense, no se puede interlinear, raspar, enmendar o tachar. Como abogados. O sea, no pueden tachar y poner abajo, lo tachado no vale, vale tal cosa. No. Eso no se puede en la contabilidad. Lo que hay que hacer, como dice acá, es una nueva anotación. En la práctica se llama contraasiento. O sea que si yo anoté mal 20 pesos, tengo que hacer un contraasiento por menos 20. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, sí. Sí, como se hace en el libro de ello. Exactamente, es eso. ¿Sí? Es eso. No se puede alterar el orden de los asientos. Esto es muy importante. Todo tiene que seguir un orden. Otra vez. Ay, Dios. Beatriz Jennifer Figueroa, ¿está conectada? Beatriz Jennifer Figueroa a la 1. Sí, profe. Por favor, ¿se puede mutear? A partir de ahora se encuentra muteada. Bien. Sigo. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Bueno, no se puede mutilar. En definitiva, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tratando de evitar que haya, que se generen cuestiones dudosas, ¿sí? Tampoco se pueden dejar blancos. Esto que yo les estoy marcando, a ver, piénsenlo, les voy a dar un ejemplo de la ley de concursos ¿sí? Que abarca los concursos preventivos, la quiebra y el acuerdo preventivo extrajudicial. Cuando una persona se presenta en concurso preventivo, el juzgado después le va a pedir que lleve los libros. ¿Se entiende? Los libros, ¿no? Donde yo asiento la registración. ¿Y qué va a hacer? Eso lo tiene que hacer dentro de los 3 días de resuelta la apertura del concurso. Los tiene que llevar los libros, va a intervenir esos libros el secretario del juzgado y va a cerrar, o sea, cruzar todos los espacios en blanco, por ejemplo, o va a decir si encontró alguna de estas cuestiones que están prohibidas. ¿Por qué se hace eso? ¿No es para garantizar la veracidad de los asientos? Exactamente. Para que no agregue nada o no cambie nada. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Es un ejemplo nada más, ¿sí?
Bien. Sigamos bajando. El 325. Vean que estamos siempre todavía con los registros, no con los libros. Se tienen que llevar en idioma y moneda nacional, con lo cual saben a partir de ahora que los estados contables, ¿en qué moneda se confeccionan? En pesos. Exactamente. Eso. ¿Me van siguiendo? Bueno, la norma que en definitiva les marca eso es esta. Llevados en forma cronológica, sin alteración, que no haya sido salvada. Y tengan en cuenta esto, el 325, es decir, el 324, en definitiva, marca cómo deben ser llevados los registros. El 325 marca la forma de llevar los libros y los registros contables. ¿Sí? Ambos dos. Otra cosa que es importante, y está marcada en el 322. Deben permanecer en el domicilio de su titular. ¿Por qué será? Los libros y registros del 322. ¿Por qué será? Bien, para garantizar veracidad. Y porque como hacen a la publicidad, tienen que estar en un lugar al que puedan ser accesibles. No, eso tiene que ver con la inscripción al registro público, que todavía no lo vimos. No. No, profe, porque es el titular. ¿Por qué? Por si llega una inspección. Tiene espíritu fiscalista usted. No. Por confidencialidad. Porque es el titular de la empresa o de la sociedad. Vamos a ser muy sencillitos. Supónganse que yo puse un kiosco en la facultad, en la Universidad de Lomas, y estoy vendiendo sanguchitos. ¿Dónde anoto que vendí sanguchitos? Más allá de llevar un papel. ¿Dónde lo voy a anotar? En el diario. En el diario. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Tener el registro diario donde trabajo. Es eso. Por eso los registros son, como dice acá, los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. Porque de esa manera, digamos que se permiten o se facilitan las registraciones. En la práctica, aclaro esto, en la práctica puede ser que caiga una fiscalización del que sea, y entonces quien debe llevar los libros te diga, está en la oficina del contador. Bueno, digamos que esto se admite, se dejará constancia y se volverá al día siguiente. O, en realidad, pueden decir, en realidad fueron presentados al registro público para registrar el continuador. ¿Qué es el continuador? Un libro tiene 50 folios, o sea, 50 hojas. ¿Sí? Cuando llegamos a la hoja 47, voy a inscribir otro libro en el registro público porque tengo que continuar anotando las registraciones. Ese es el continuador. ¿Sí? Es decir, puede haber situaciones de excepción. Les digo más. Lo mandaron para hacer los copiativos. ¿Qué es eso? En vez de hacer la anotación a mano en el libro, estoy hablando ahora de los libros, no de los registros. En vez de hacer la anotación de los registros a mano en el libro, se le pega a las hojas del libro
una especie de plancheta, ¿sí? A eso lo llamamos copiativo, donde están, por ejemplo, el balance. Si están las descripciones del balance. ¿Me siguen esto? Como si yo en realidad, en las hojas del libro, aparece todo letra de imprenta. No escrito a mano. Eso es hacer los copiativos. Entonces, están en la oficina del contador porque están pasando los libros. ¿Qué están haciendo? Están poniendo los copiativos, que son láminas, que se pegan a la hoja para que quede la anotación en imprenta. ¿Se comprendió? Es decir, existen algunas excepciones, pero son excepciones que tienen que ser salvadas rápidamente, porque tienen que estar en el domicilio del titular. Sigo. Segundo. Bueno. Antes de ver normas y principios contables, yo estaba trabajando. ¿Lo suben en el aula? Sí, esto va al aula. Creo que no lo dije, no sé si lo dije. Les dije que esto no lo pueden subir a ningún sitio ajeno a la facultad, ni lo pueden meter en un lugar donde uno para acceder a ese espacio en internet tenga que pagar ningún dinero, ¿verdad? ¿Se los dije eso? Creo que no. ¿No? Pero se entendió. No, Porque pero se sobreentiende, doctor. Bueno, pero hay algunos que lo hacen, algunos, no sé si cobran por eso, pero esto no es para eso. ¿Lo pueden pasar a sus compañeros? Por supuesto. ¿Lo pueden pasar a otros que no están cursando? Por supuesto. Es material que se le facilita a quienes cursan esta materia y a los que quieran estudiarla. Pero no sirve para lucrar. Bueno, y lo digo porque lo he visto. Y no me gusta cuando lo veo. Bueno, me convierto en Mr. Hyde. Wow. Acuérdense que especialmente esta filmina, es una especie de resumen. Por eso, acá les estoy marcando, por ejemplo, el 328. Cuando hablamos de formalidades requeridas, también tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo tengo que conservar los libros, ¿sí? Cuánto tiempo tengo que conservar los registros, ¿sí? Y cuánto tiempo que tengo que conservar lo que llamamos la documentación respaldatoria. ¿Qué es la documentación respaldatoria? ¿Sí? Un segundito. Cuando hablamos de documentación respaldatoria, ustedes piensen esto. Cuando yo hago una registración, ¿sí? Lo que estoy haciendo es lo que llamamos una declaración unilateral de voluntad. O sea, yo estoy anotando en ese registro un dato que tiene que surgir de algún lado. ¿Sí? Por ejemplo, de una factura. Tiene que haber una factura. Y esa factura es la documentación respaldatoria de ese dato que estoy anotando en el registro. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, esa documentación que respalda lo asentado en los registros, lo anotado, hay que conservarla también. Y justamente les dice que deben ser conservados, como ven acá, por 10 años desde su fecha. O sea, olvídense de las normas, de la prescripción y lo que sea. En este caso, son 10 años. ¿Sí? Lo que les marca la ley es desde cuándo corren los 10 años.
los libros desde el último asiento, 10 años en la respaldatoria desde su fecha de emisión. Fíjense la diferencia que hace, ¿no? De los libros el último asiento, de los registros, ¿sí? Desde la última anotación. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes tienen el sustrato material libro, tienen que mirar el último asiento que hicieron. La última, definitiva anotación que hicieron. Bueno. ¿Desde el registro cuánto? Dijo doctor. De 10 años, siempre son 10 años. Todos siempre son 10 años, solamente que corren a partir de distintas fechas. ¿Sí? Perdón, uno dice asiento y el otro registro. Sí, anotación, perdón. ¿Cuál sí. es la diferencia? El Es lo asiento mismo. lo entiendo, y la anotación, ¿qué vendría a ser? Un asiento. Lo que pasa es que asentar, ¿sabe qué significa? Vamos a hacer. Asentar es, yo tengo el libro acá. Asiento. Tiene que ver con eso. Lo vuelco al libro. Cuando hablo de anotación, como yo no tengo libro, ¿sí? Estoy haciendo la anotación en el registro. Es lo mismo, pero depende del sustento donde se haga. Exactamente. Exactamente. Termina siendo lo mismo. Ahora empiezo a entender por qué me llevaba tanto contabilidad en el secundario. Gracias, Doc. Espero que lo entienda esto, le explico por qué. Porque sí. no se hace en la carrera de Derecho. ¿Por qué yo me detengo tanto en esto? Porque en la carrera de Derecho, en ninguna facultad veo que se vea con algún nivel de detalle. Y es básica, y hablando en serio y más allá del chiste, es básica la explicación, que cuando uno en el secundario no lo entendió, cuesta muchísimo empezar a desmenuzar y empezar a armar en la cabeza la explicación. Es algo que parece muy sencillo, pero algunos lo pueden entender de entrada y otros, como el caso mío, que me ha costado siempre. No se preocupe, que a mí me llevó años. Y hay otra cosa. Es importante que como futuros abogados esto lo sepan. Porque ustedes, el tema de la prueba, lo tienen que manejar con esto. Claro. Lo primero que piden es una pericial contable. Lo primero que van a pedir. Exacto. ¿Sí? Bueno, sigo. Es importante lo de la documentación respaldatoria, lo van a ver mañana, porque mañana van a ver cuál es la prueba que vale más. Si lo del libro, que yo les dije que es una declaración, o la documentación respaldatoria. ¿Me siguen? Y les voy bajando, si bien no me voy a adelantar a lo que le va a explicar la doctora San Germano, yo suelo tratar de resumir las cosas, como piedra, papel o tijera. Y entonces, el que mata todo siempre es la documentación. ¿Sí? Pero bueno, mañana verán las reglas en particular. Sigo. Vamos ahora a algo que no van a encontrar. Está desarrollado, pero digamos, en forma menos detallada. Víctor lo trata, Fabier Dubois ha dado charlas y conferencias sobre lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero digamos que en los libros de textos jurídicos está poquito, está hablado muy poco. Entonces vamos a hablar de los principios contables. Normalmente, el texto correcto es principios contables generalmente aceptados. ¿Qué significa esto? Las reglas de juego que son aceptadas para confeccionar la información contable. ¿Se comprendió lo que dije? ¿El código tiene? Sí, tiene enunciados algunos. No todos, pero los tiene enunciados. Entonces, ¿de dónde saco estas reglas de juego? Lo saco de dos lugares. El código enuncia unas. Pero además, y anótenselo, grábenselo,
las resoluciones técnicas del Consejo Profesional o de los consejos profesionales de ciencias económicas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ustedes tienen reglas de juego para confeccionar los registros contables, reglas de juego que, ¿por qué son generalmente aceptados? Porque lo que se busca es que exista un mismo idioma al confeccionar los registros contables. ¿Para qué? Para que se pueda entender, para que podamos comparar unos con otros, ¿sí? Entonces, por eso tomamos las mismas reglas de juego. ¿Dónde están estas reglas de juego a las que llamamos principios? Una parte, muy poquitos, están en el código. Ahora les voy a marcar el artículo, ¿sí? Y la gran mayoría están enunciados en las resoluciones técnicas que emiten los consejos profesionales de ciencias económicas. Acá les he marcado qué significa cada una de estas palabras, ¿sí? Pero bueno, es en cierto modo lo que les expliqué. Voy a pasar, pues si no, ya veo que hoy no termino con lo que había pensado dar. Y acá tienen una definición. Yo les hablé de reglas, acá aparece la definición. Reglas marco ampliamente aceptadas por los profesionales, mercados, bla, 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 que aseguran la homogeneidad en el tratamiento contable y la comparabilidad, yo les dije que nos sirve para comparar, de la información entre los distintos entes. ¿Sí? Sigo. El más importante de los principios contables generalmente aceptados es la equidad. ¿Sí? ¿Qué significa la equidad? La palabra equidad asócienla a equilibrio. ¿Cómo tengo que valorar los bienes que componen ese patrimonio? Y tienen que ser, acá les puse racional, ¿sí? Usé la palabra racional, que no esté pensado en favorecer los intereses de nadie, en definitiva. Tiene que tener datos objetivos, ¿sí? Yo no puedo poner que una gallina vale más que un auto, salvo que sea la gallina de los huevos de oro. ¿Me van siguiendo? Eso tiene que ver con la equidad. Es el más importante. Es como cuando hablamos del valor justicia en derecho. Bueno, acá el principio más importante es la equidad. Este también es muy importante y es distinto a como nosotros consideramos, es decir, el significado que le damos nosotros a la palabra ente. Cuando entramos en derecho, es probable que hayan visto algo de filosofía para entender qué significa ente. Para nosotros los abogados, ente es todo lo que es, todo lo que existe. Sin embargo, para los contadores el concepto es distinto, ¿sí? Fíjense, yo les voy a marcar dos cosas. Estamos hablando de un conjunto de bienes, ¿sí?, que tienen contenido económico, con lo cual siempre la contabilidad la voy a practicar sobre bienes que tienen un valor, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer la contabilidad de la libertad o del daño moral, porque no son susceptibles de valoración económica. Sí puedo establecer cuál es el valor de una marca, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Ahora, este principio del ente es muy importante. ¿Por qué? Fíjense que arriba les digo, se refiere a un ente. No estoy pensando en el dueño. También sáquense de la cabeza
un concepto jurídico que tenemos siempre. Por cada persona hay un patrimonio y hay un solo patrimonio por persona. Esto viene del derecho romano. Ahora, nosotros podemos entenderlo como abogados, pero cuando hay que practicar contabilidad, piensen en lo siguiente. Yo soy Juan Pérez, tengo un kiosco, una casa y un auto. Yo puedo practicar contabilidad sobre el kiosco para ver qué le pasa al kiosco. El kiosco sería el ente. Sería el ente. Es decir, no necesito decir, bueno, tengo que hacer contabilidad sobre todo lo que soy dueño. ¿Lo puedo hacer? Sí, puedo hacer las contabilidades separadas. Imagínense, ahora hablando más en concreto, imagínense una sucursal de un banco. La sucursal del banco lleva su propia contabilidad. Después se hace lo que se llama el consolidado, es decir, la contabilidad de todo el banco, sumando la que lleva la propia de esa sucursal. ¿Me entendieron? Eso es un consolidado. Pero este concepto es muy interesante, ¿por qué? Porque yo ahí, ¿por qué voy a hacer la contabilidad del kiosco? Porque a mí lo que me interesa es saber cómo le va el kiosco. Bueno, esto es el concepto del principio del ente, ¿sí? Donde no estoy pensando solo en el titular, sino ese conjunto de bienes que tienen valor económico sobre los que yo puedo practicar contabilidad. Sigo. La uniformidad. La uniformidad está planteada en el propio código. Cuando se van al 321, el código les dice, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa uniforme? Tal vez las definiciones que les he subido acá son demasiado técnicas. Uniformidad significa mantener las mismas reglas de juego. ¿Sí? Las mismas reglas de juego no para la confección de un estado contable, para la confección de los sucesivos estados contables. Mantener las reglas de juego en el tiempo, porque si yo mantengo las mismas reglas de juego en el tiempo, ¿qué estoy haciendo? Puedo permitir las comparaciones. Si no, no podría. Genera una seguridad también. Genera seguridad. Por supuesto que se pueden llegar a cambiar las reglas de juego, sí. ¿Qué hay que hacer cuando se resuelve cambiar? Hay que hacer las anotaciones correspondientes y establecer el equivalente, el valor equivalente. ¿Sí? Si cambia la regla de juego. Esto lo van a ver, la uniformidad, la van a ver no solo, es decir, la van a ver a nivel local. Sigo dándoles un ejemplo de concursos. Cuando el síndico hace su informe general, que en definitiva está marcando el estado de situación patrimonial, no quiero hablar de balance, está marcando la situación patrimonial del concursado, les va a decir, utilicé estos principios contables. Este lo tiene que usar. ¿Por qué lo tiene que usar? Porque el síndico lo que tiene que ver es cómo se llegó al estado de cesación de pagos en el concurso. Y para poder hacer eso tiene que tener estados contables o registros contables que sean uniformes en cuanto a las reglas de juego, en cuanto a los criterios de evaluación. Si no, no puede hacer el seguimiento de qué pasó. Por eso es muy importante la uniformidad. Otro principio. Bienes económicos. Ya medio se los adelanté. Yo les hablé del ente. Ahora, siempre tenemos que hablar, para hacer para, digamos, practicar contabilidad, siempre tenemos que hablar de bienes que tengan un valor económico. Que yo pueda decir cuánto valen, ¿sí? ¿Y con qué voy a decir? Creo que viene en la que sigue, por eso me importa. Ahí está, justamente. ¿Con cómo voy a decir cuánto vale?
Bueno, voy a usar un común denominador. Ese común denominador se llama moneda de cuenta. ¿Sí? Yo podría decir que el común denominador es la sal. Entonces yo puedo decir que el perro vale 5 kilos de sal y el caballo vale 10. ¿Se comprende lo que digo? Lo importante es que haya un común denominador. En la Argentina, el común denominador, es decir, la moneda de cuenta en la Argentina es el peso. Artículo 325, que ya se los dije. ¿Mm? Sigo. Empresa en marcha, evaluación al costo. Un minutito. Bueno. Les voy adelantando porque si no se me va a pasar. Les dije que el código plantea muy poquitos de todos los principios que estamos viendo. Les mencioné uno, que es la uniformidad. Artículo 321. Y en el mismo artículo 321, el otro principio, se lo considera principio, pero bueno, el otro principio que enuncia el código es la veracidad. Es decir, que los datos volcados a los registros se correspondan con la realidad. Que no sean mentirosos. ¿Mm? Por ejemplo, que no se oculten pasivos, porque la palabra veracidad no significa una pequeña mentigirilia solamente. ¿Sí? Yo puedo ocultar pasivos para mostrar supuestamente una situación extraordinaria y en realidad no es así. Bueno, eso tiene que ver con el principio de veracidad. ¿Mm? Vamos a empresa en marcha y evaluación al costo. Son criterios de evaluación, ambos dos. Es decir, yo uso la moneda de cuenta. Ahora, ¿qué valor le pongo a las cosas? ¿Sí? Y ahí tengo que utilizar estos criterios de evaluación. En general, salvo contadas excepciones, la evaluación se toma siguiendo el criterio de la empresa en marcha. ¿Sí? Fíjense que la evaluación al costo, los activos se exponen al costo de adquisición o fabricación, mientras que el de empresa en marcha, justamente, no se está pensando cuánto sale vender la mesa. ¿Sí? Si yo estoy liquidando algo, lo que voy a pensar es, bueno, ¿en cuánto lo puedo vender? Eso es una evaluación al costo. Si en cambio yo estoy pensando en una empresa en movimiento, el valor es superior. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Todos ubican la facultad de Derecho en la Universidad de Lomas. Entonces yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale el edificio completo con todas las sillas y todo lo demás? Versus, es decir, ¿cuánto vale cada silla en definitiva? Versus cerrar el edificio, vender las sillas por separado, el inmueble por otro lado y así. Bueno, lo que va a suceder es que si hacen la evaluación de empresa en marcha, vale más. Sí, es decir, punto. Cuando uno vende el fondo de comercio, en el fondo está queriendo vender eso para no tener que vender por separado las partes y que pierdan su valor. Correcto. Mañana la doctora les va a hablar de transferencia de fondo de comercio. Me vino bien el tema. Correcto. Se vende todo en su conjunto y en funcionamiento. ¿Sí? En cambio, cuando hacen una evaluación al costo, estoy liquidando directamente en forma individual. Normalmente, les vuelvo a reiterar, el criterio de empresa en marcha. Después, el ejercicio y el devengado. Estos son fundamentales. La palabra ejercicio significa periodo de tiempo. ¿Sí? Periodo de tiempo. Pueden ser 3 meses, 4 meses, 1 año. ¿Por qué es importante el principio del ejercicio? Porque para poder comparar, cuando ustedes confeccionan determinados registros contables o estados contables, ¿sí? Lo
tienen que hacer por periodos iguales. ¿Sí? Les voy a dar un típico ejemplo. Cuando ustedes hablen de balance de ejercicio, se entiende que es el balance que se confecciona por periodos anuales. ¿Me comprendieron? Si ustedes escuchan la palabra balance de ejercicio, las palabras balance de ejercicio es el estado contable balance que se confecciona por periodos anuales. Ahora, pueden ver que otros balances especiales sean por 3 meses. Lo importante es que siempre respetemos el mismo periodo de tiempo para confeccionar esos estados contables. Segundo, esto lo aclaro también, el balance de ejercicio, periodos anuales son aniversario, no calendario. ¿Esto qué significa? Que no es de 31 de diciembre a 31 de diciembre, sino de la fecha que se me ocurra un año. O sea, puede ser del 21 de julio al 21 de julio del año siguiente. ¿Me comprendieron la idea? Sí, sí. Vamos al principio de lo devengado. Este es un principio también muy importante. Porque ¿qué puedo yo volcar a los datos contables? ¿Qué puedo volcar a los registros? Cualquier cosa. Por ejemplo, cuando era joven, siempre me acuerdo de estos ejemplos de cuando uno recién empieza. Siempre les van a ofrecer el negocio del siglo cuando son jóvenes. Bueno, sean desconfiados. Va a venir una persona que les va a decir, tengo un juicio de 10 millones de dólares. ¿Me lo querés llevar? Y cuando les empiece a explicar, mejor le dan las gracias y se van a tomar café. ¿Sí? Ahora, imagínense que eso lo vuelcan a una contabilidad. Es una simple expectativa. Y que probablemente ni siquiera la cobren. Entonces, ¿eso lo pueden volcar a la contabilidad? No. Por eso el principio del devengado tiene que ver con si es exigible o no. La palabra devengado tiene que ver con si es exigible o no. ¿Se comprendió? No, perdón. No, profe, Es decir, yo no tampoco lo entiendo. si es exigible o no, se haya, por ejemplo, cobrado o no cobrado. El que esté devengado quiere decir que aunque no lo haya logrado cobrar, debería haberlo cobrado. Estoy por cobrarlo. ¿Sí? Un alquiler puede ser un ejemplo. Por ejemplo. Es decir, aunque yo efectivamente no lo haya cobrado, si venció, Pero lo tengo que anotar. Exactamente, porque lo puedo cobrar. Eso es lo exigible. En el caso de los pasivos, es decir, lo que debo, yo puedo decir también lo que debo hoy, lo que voy a deber dentro de 6 meses, que va a ser exigible dentro de los 6 meses. ¿Me comprendieron? Pero tengo que tener el valor líquido, no una simple expectativa. Por eso yo no puedo cargar... Puedo hacerte Adelante. una aclaración con el tema de devengado, por ahí les permite también visualizarlo. Significa que ya se transitó el periodo que genera la obligación de pago. Por ahí hay una compañera dio el ejemplo del alquiler. A ver, generalmente el alquiler es un caso atípico porque se paga por mes adelantado. Ahí se puede decir que ese alquiler se devengó cuando ya cuando ya se estableció la fecha de vencimiento. Pero en general es cuando ya se transita el periodo que va a generar la obligación. No sé si ahí les queda más claro. Que lo hace exigible, ¿no? Claro, que lo va a hacer cuando ya se pero que venció. no tiene que ver con que si se pagó o se cobró o no se pagó o no se cobró, sino que ya se transitó lo que generó esa obligación. Es decir, que ya está vencido el plazo para cumplir con la obligación, aunque no lo hubieras pagado o cobrado. Puede estar vencido o no vencido. ¿Por qué? Piensen en un pasivo, en una deuda. Yo voy a anotar en mi pasivo que dentro de 6 meses tengo que pagar 10 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen?
eso va a ser exigible dentro de 6 meses. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Yo le puedo para capaz otro ejemplo. No sé, un comercio que tiene cuentas corrientes y esa gente le está debiendo a ese negocio. Entonces, todos esos son ganancias devengadas, o sea, todavía no lo cobré, pero va a estar en algún momento. A eso se refiere. Exactamente, son créditos a cobrar. Es algo que no cobré o algo que no... Exactamente. Es lo que... Corregime, Laura, pero creo que entra dentro del rubro de créditos a cobrar, ¿no? Creo que es así. Es decir, piensen que cuando yo hago las registraciones y anotaciones le pongo un título a cada rubro, ¿sí? Doctor, le hago una consulta. Sí. Siempre estamos hablando dentro del ejercicio, ¿verdad? Siempre estamos hablando, ¿por qué lo dicen? O sea que en el caso de, digamos, de las deudas sería exigibles dentro del ejercicio, ya están devengadas. En realidad tienen pasivos corrientes y pasivos no corrientes, activos corrientes y activos no corrientes, ¿sí? Está bien. Cuando están hablando de deudas, los pasivos corrientes son los anteriores a 6 meses, y los pasivos no corrientes son los posteriores a 6 meses. ¿Mm? Perfecto. O sea que yo ya tengo indisponibilidad de esa parte de mi presupuesto, digamos, para ese año, porque yo tengo un compromiso dentro de 3 meses de pagar, por ejemplo, 10.000 pesos. Yo esos 10.000 pesos ya del presupuesto de ese año ya los tengo comprometidos. Sí, digamos que sí. Y eso sería que está devengado. A ver, en realidad, si lo comprometió o no es su tema. Lo que usted sabe es lo que tiene que pagar. Está bien, sí, pero ya está devengado. Ya está devengado. Perfecto. Doctor, no Eso es entendí. devengado. Ojo, porque devengado, la traducción literal es exigible. Pero como les dije, ¿exigible cuándo? ¿Me siguen? Y dentro del ejercicio, doctor, sería, ¿no? Ya sé, pero a lo que voy es que no es exigible ya. Claro, está claro. ¿Sí? ¿Mm? Doctor, no entiendo cuándo se aplica. ¿Perdón? No entiendo cuándo se aplica. ¿Por qué puede no ser exigible? Porque puede ser una simple expectativa, que es el ejemplo del juicio que les dije. Ustedes no saben si van a ganar o perder el juicio. ¿Se entiende? Entonces no tienen una suma líquida exigible. Pero entonces... Un ejemplo más práctico. Ahí voy con un ejemplo más práctico que les va a pasar a ustedes por ahí el día de mañana cuando sean abogados. Ustedes emiten hoy una factura por servicios profesionales, ¿sí? Vamos a ver después qué tipos porque ustedes a veces lo confunden la factura con el recibo de pago, ¿no? Pero cuando ustedes emiten una factura, la factura puede ser a plazo. Entonces ustedes emitieron una factura hoy, con una fecha de pago para el ejercicio siguiente, es decir, estamos el ejercicio no cierra ahora el 30 de agosto, y la fecha de pago que le pusimos es en noviembre, ¿sí? Yo lo tengo que contabilizar hoy, porque ya la obligación, o sea, lo que generó mi derecho a cobro ya se devengó. Entonces, los servicios profesionales ya se brindaron o ya, digamos, se facturaron y lo tengo que asentar. Distinto es cuando lo vaya a cobrar. Si yo lo voy a cobrar en noviembre, no es que lo voy a asentar en el ejercicio siguiente. ¿Se entiende? Sí, o sea, es facturar, por ejemplo, hoy y lo cobro dentro de 6 meses. Es básicamente eso. Ya lo tendría devengado hoy. Que esté devengado no implica que es exigible. La exigibilidad no. Va a Porque, ser por exigible ejemplo, hoy dentro yo de no 6 podría exigir va a ser esto de exigible noviembre. va a ser exigible dentro de 6 meses. Claro, ¿sí? perfecto. ¿Mm? Básicamente, ¿cuál es el punto? Si ustedes no saben cuánto van a cobrar, por eso les daba el ejemplo del juicio, ustedes no tienen un número, no está devengado. O sea, la palabra exigible significa que no tienen cuánto tienen que pagar o cuánto van a cobrar. No lo saben. Por eso la doctora les habla de el transcurso de
la obligación. Cuando ya se fijó el número, ahí se devengó. Así lo cobren dentro de 4 meses. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, sí, siempre dentro del ejercicio, ¿no? Es que no sé, pero me Hablemos del parece ejercicio, importante sí. eso. Hablemos del ejercicio. Profe, Sí. recién con el ejemplo que daba la doctora, con Sí. relación a la factura a plazo que hacía, con los Sí. cheques de pago diferido, ¿pasaría lo mismo? O sea, los tengo que anotar si emito un cheque. A ver, ¿lo va a cobrar usted? Créditos a cobrar. Es decir, el cheque va a ser documentación respaldatoria en todo caso. ¿Sí? Usted tiene cheques a cobrar por 100.000 pesos. Entonces, dentro del rubro de créditos a cobrar va a poner los 100.000 pesos. Y como respaldatorio tendrá los cheques. O en realidad, más que como respaldatorio a los cheques, las facturas por las cuales fueron librados esos cheques. O sea que por más que lo cobren 6 meses, si el cheque me lo emitieron el día de hoy, se anota hoy. ¿Sí? Pero no es el cheque. En realidad el cheque es una orden de pago. Sí, sí. Es una orden de pago. Entonces, ¿cuál es el instrumento importante ahí? La factura. Doctor, La ¿le factura. puedo leer alguna definición que capaz que sirve para todos? Dele, adelante. En economía y contabilidad, el devengo es el principio por el cual todo ingreso o gasto nace en la etapa del compromiso, considerándose en este momento ya como incremento o decremento patrimonial a efectos contables y económicos. Es un derecho ganado que todavía no ha sido cobrado o una obligación contraída que todavía no ha sido pagada. Después sigue, pero creo que Bueno, perfecto. Un derecho ganado, en realidad es como les dice la doctora, la operación en sí ha quedado fija, concreta. ¿Sí? ¿Ganado o perdido? Ganado o perdido. ¿Sí? Digamos que ya se generó el derecho a reclamarlo o a cobrarlo, ¿sí? Ya se generó la obligación. Entonces yo la tengo que contabilizar cuando se genera esa obligación, independientemente de cuándo se pague y si se pague, porque por eso también tenemos pasivos y tenemos un montón de, digamos, de cuentas dentro de lo que es la contabilidad. Pero independientemente de si se pagó o no se pagó, si se cobró o no se cobró, yo la tengo que registrar cuando se genera esa obligación. Digamos, cuando ya se genera ese derecho a cobrarlo, aunque esté diferido en el tiempo. Hay veces que el devengado y el percibido, que ahí es donde están, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Devengado y percibido. Y ahí es donde ustedes por ahí lo van a interpretar. Coinciden, hay veces que lo devengado y lo percibido coinciden. Yo hago una venta y la cobro en el momento, está devengado y está percibido. ¿Sí? Ahora, puedo tener algo devengado y percibido mucho más adelante o diferido en el tiempo. Pero igualmente lo devengado se debe contabilizar. Y eso es lo que da la pauta después también a los expertos contables cuando van a hacer los análisis o las pericias y demás, de determinar si ellos tienen los elementos, porque tienen la capacidad y los estudios para determinar si está devengado o si está percibido realmente o no, porque son cuentas que reflejan esos movimientos. Quiero hacer una aclaración para que no se entienda mal. Recién no llegué a identificar, pero me comentaron que es lo que corresponde al ejercicio, ¿sí? Ahora, hablemos del pasivo no corriente. Pasivo no corriente refleja lo que se debe pagar más allá de los 6 meses. Esto no significa que yo no incluya lo que se debe pagar dentro de 2 años. ¿Me comprenden? ¿Pero eso quedaría como deuda flotante, doctor? Sí, no, sigue siendo una deuda. Con lo cual está dentro del pasivo. Solamente que no lo tengo que cancelar este año. Pero es parte de una deuda. La transmito al próximo ejercicio, ok. Exactamente, pero sigue siendo una deuda, porque la deuda está. Si está devengada, la deuda está. Porque si yo no lo hiciera, estaría ocultando pasivos. ¿Me sigue? Claro, tal cual. Sí. ¿Mm?
Así que ténganlo en cuenta, esto lo quería aclarar porque, bueno, por más que no lo cobre, tiene que estar reflejado. ¿Mm? Bueno, sigo. Olvídense de El tema realización. perdón, una aclaración con esto. El tema de si es corriente o no corriente, le permite después a los contadores también determinar la liquidez que puede llegar a tener esa empresa, por ejemplo, ¿no? En base a si son obligaciones que tienen que cancelarse en lo inmediato o si tienen más plazo para cancelarse, y de esa forma establecer qué flujos tiene de fondos. Pero bueno, ya entramos más. No, pero está bueno tu agregado, porque eso para nosotros también es muy importante. Porque si estamos en un concurso preventivo, vuelvo sobre el concurso preventivo, que es lo que ustedes van a ver, y esto lo van a tener que aplicar en un concurso preventivo cuando el cliente les diga, y estamos de acuerdo con la propuesta concursal o la rechazamos. ¿Sí? Entonces, ustedes, hay lo que se llama un informe mensual del síndico en el concurso preventivo sobre el estado de evolución de la empresa. Ustedes tienen que analizar los flujos de fondos, los ingresos y los egresos, para poder entender si esa empresa es rentable o no, con lo cual el análisis del balance sobre pasivos corrientes y no corrientes también les permite saber si hay proyección, llamémoslo así, de la empresa que está concursada. ¿Me comprenden? ¿Mm? Bueno, prudencia únicamente, el de realización no, pero el de prudencia, un segundo, es cómo yo tengo que establecer los valores. Antes les hablé de los criterios de evaluación. Les hablé de los criterios de evaluación. No, si es terrible esto que me hizo la última actualización, me aparecen cuadros, mientras estoy hablando me aparecen cuadros que yo no pedí, cualquier cosa me aparece. Volvió loca la computadora. Ustedes me siguen viendo a mí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, pues yo tengo media pantalla tapada por estas actualizaciones horribles. Bueno, el principio de prudencia, ¿sí? Si se fijan, les dice que, a ver, principio básico, cuando yo tengo que medir activos y pasivos, siempre tengo que tomar el valor más bajo, el valor más prudente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Respecto del activo, si yo tengo que valorar entre 100 y 80 un activo, lo voy a valorar en 80. Siempre en los activos en menor valor. Y en el caso de los pasivos, el mayor valor. ¿Se comprendió? No, profe, ¿puede repetir? Voy de nuevo. La prudencia me lleva a poner siempre lo que más me va a costar. ¿Esto qué significa? Que en el activo, por una cuestión de prudencia, yo no puedo poner, si supóngase que tengo dos cotizaciones de un inmueble, una por 230 y la otra por 210. Tengo que tomarla de 210 en un activo. En un pasivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar, si yo tengo una deuda que no tengo claro si son 80 o son 60, tengo que tomar 80. ¿Se comprendió? Sí, ahora sí. ¿Es lo menos favorable, doctor? Sí, la prudencia implica siempre anotar lo menos favorable. Ok, perfecto. Es más o menos como cuando se saca un promedio de, no sé, la venta de algo. Tomás el costo y siempre tomás el costo más alto de lo que tenés y tomás la venta y tomás el valor más bajo de lo que vendés. Sí. Más o menos por ese lado. Más o menos por ahí. Esto también tiene que ver con el viejo, la vieja doctrina del Código del Comercio del buen hombre de negocios, ¿no? Tener las previsiones necesarias para cubrir cualquier contingencia y llevar a cabo, digamos, la contabilidad
es también, no sé si se los explicaste, Eduardo, un método de información para quien lleva la contabilidad y para la toma de decisiones. Entonces hace también al buen hombre de negocios llevar una contabilidad ordenada y tomar las previsiones y los recaudos necesarios para cumplir con las contingencias que le puedan ir sucediendo. Entonces, tomar el importe menos beneficioso ayuda a tener una previsión ante un panorama desfavorable. ¿Se Y comprendió? de ahí la prudencia, ¿no? ¿Se Sí, comprendió perfecto. acá? Bueno. Sí, pero... Acá tendría que empezar con estados contables, ¿sí? Yo me voy a tomar hoy la atribución de dejar acá. No sé si mañana querés seguir desde acá o querés ver libros y transferencia, Laura. Porque ya no llego, porque si me pongo a explicar estados contables, yo tenía que dejar unos igual yo minutos creo antes. creo que nos va a llevar una clase más, porque en la unidad 2 tenemos también la parte de representación, y eso que estaba mirando, que otros puntos quedaban en la unidad. Está también en esa unidad la teoría general de la representación, y está el tema de rendición de cuentas. Entonces nos va a llevar por ahí otra clase más. Yo Sí, puedo arrancar, si querés, con esos temas, y por si vos querés terminarla Termino miércoles la que parte viene, no de... hay problema, Exactamente, como el miércoles. para que sigas el mismo hilo conductor. El miércoles que viene, total, entonces, sí, sigo con esto. Hacemos así. Sí. Yo estoy viendo representación y rendición de cuentas, que quedaría, que yo no creo que... la idea mañana es darles transferencia de fondo de comercio, que está muy relacionado con esta parte de empresa. No sé si querés tomar vos lo de prueba de libros, sino también en un ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre el tema de la prueba de libros. No, dale para adelante con prueba de libros. ¿Sí? Y después veremos cómo se da representación. Que también tienen un cuadro, o sea, tienen bastante material. Bueno, señores, conmigo nos vemos el miércoles que viene. El fin de semana, que viene, es muy lindo para ponerse a estudiar contabilidad, así que se los recomiendo a todos. Yo voy a mandarles a todos mails a ver si lo están estudiando. Buen fin de semana para todos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Gracias, doctor. Ya está subido, ya se lo subí yo el Power, ya lo tienen disponible. A todo lo que se dio hasta hoy está subido al aula. Gracias, doctor. Hasta mañana. Profe, le hago una consulta, ¿puede ser? Hasta mañana, entonces. Hasta mañana a todos.